leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Rix, para ti, de todos los relatos que recibes y de todas estas experiencias que te mandan, ¿hay alguna que no hayas relatado al día de hoy que te haya sorprendido y que no hayas querido relatar por algún motivo, o simplemente la estás guardando y que tú digas, de verdad esta historia sí me ha dejado impactado o sorprendido? Pues así de guardármela, ¿no? De hecho, es que pareciera que me llegan muchas historias de suscriptores, pero la verdad no me llegan tantas. Y cuando veo una que digo, esta, la cuento luego. Entonces es así como una guardada, no. Pero de las que más me han sorprendido, a lo mejor ya le conté con otra amiga de Mar, de Remanchados de Terror, un saludo. La voy a contar aquí otra vez, que me voló la cabeza, que pareciera que tiene que ver con lo de la famosa leyenda de los niños de los ojos negros. Que sobre todo se cuenta en Estados Unidos, pero ya hay relatos de estos chamacos en todas partes del mundo. Me han llegado de Argentina, de México, de muchos lados. Pero aquí me lo contó un suscriptor que su familia viene de Italia, de Sicilia, su abuelo. Creo que él es argentino. Y, o sea, él nació ya en Argentina, creo que su abuelo, bueno, creo que es argentino, no me acuerdo de dónde es, pero su abuelo era siciliano. Entonces dice que en Sicilia, cuando el abuelo, antes de que naciera el abuelo, o sea, en tiempos del bisabuelo, contaban de que en ciertos periodos del año llegaban mujeres desnudas muy guapas a la costa, un chingo, pero no hablaban italiano, o sea, pero lo curioso era que siempre los que iban a acercarse a las chavas eran los chamaquitos jariosos de 15, 16, 17 años que empiezas ya como, ¿no? Y los adultos no. Exactamente, entonces tú como chamaquito decías, oye, aparte no hablan en italiano, pero como que sí jalan, güey, ¿no? Estaba raro. Los papás, los abuelos, los hermanos grandes les decían, cuando lleguen, no se acerquen a ellas. Ellos les decían las brujas del mar a estas cosas. Entonces, siempre habían varios que caían en el juego, en la noche, pues, pasaba lo que tenía que pasar, pero cuando despertaban, ya estaban, no había nadie en la cama con ellos, con los chavitos. Y decían que y era así de que decían que siempre era lo mismo. A la mañana siguiente que habían llegado, ya no había ninguna de estas mujeres, nadie las había visto irse. Y todos los chavitos salían así donde habían estado con las chavas, así de a buscarlas, ¿no? Y se encontraban con ellos mismos, así de, oye, güey, ¿dónde está la tuya? ¿Quién sabe? Y la tuya, no, ¿quién sabe? Pero aparte los chavitos despertaban, de nuevo, hablando de los elementos de los encuentros con extraterrestres, los chavitos despertaban con dolor de cabeza y con sabor a cobre en la boca, que sabemos hoy en día que es un síntoma de que estuvieron expuestos a radiación. En ese entonces no lo sabían. Entonces, era como que los papás y los abuelos, los que ya habían pasado por eso, ya iban así de no pasa nada, o sea, te caíste en la trampa de las brujas del mar, no pasa nada, ya hasta ahí quedaba. Pero después de cierto tiempo, había otra mañana, después de más o menos 9 meses, que aparecían muchos bebés en la costa. Así en la mañana despertaban y habían bebés en la costa. No eran muchísimos, pero sí habían varios, ¿no? Siempre la gente del pueblo agarraba uno y los adoptaban, ¿no? Y se quedaban con los bebés. Tiempo más adelante había un día, y es que digo cada cierto tiempo porque no me especificó el suscriptor cada cuánto, pero ya años después quizá, llegaban niños a la isla que tenían los ojos completamente negros y que su comportamiento eran como agresivos, como niños maldosos, o sea, como que rompían cosas, como que se asomaban a las casas, pero lascivos, o sea, eran malos, o sea, se veían que eran malos los niños. Y cuando llegaban a la isla, todos se encerraban en sus casas, todos, nadie salía en esos días, estaban como 2, 3 días, y así como habían llegado y nadie había visto de dónde habían salido, así desaparecían. Entonces, la hipótesis que tenían era que estas brujas del mar no eran mujeres guapas, eran otra cosa, quién sabe qué eran, se reproducían con estos chavitos, y los bebés que llegaban a la costa, eran producto de la relación con los chavitos y las cosas estas. Pero seguramente la marea jalaba de regreso a algunos de estos bebés y eran los niños que ya llegaban de grandes de los ojos negros. Entonces estos que se quedaban en la costa eran criados por los papás, por así decirlo, porque no eran los papás, los adoptaban quien pudiera, pero eran criados por humanos en Sicilia, y los otros eran criados por sus madres, fueran lo que fueran estas cosas en el mar. Y salían a la costa, hacían sus desmadres y se regresaban. Eso pasa, no sé si siga pasando, pero por lo menos estuvo pasando mucho tiempo. Y ahí les va lo interesante, que el suscriptor
me especifica que su bisabuelo, o sea, el papá de su abuelo, él, como que no me lo dice así, pero sugiere que era homosexual. O sea, él nunca tuvo mujeres, pero sí tuvo un hijo, que no era su hijo, que es el abuelo. Entonces, dice que siempre que le pregunta, esa historia se la cuenta siempre desde que eran niños, y en las comidas familiares, cuando pregunta sobre el origen de su abuelo, él cambia el tema, el señor. Entonces, es como un secreto a voces en la familia que el abuelo de este chavo, de mi suscriptor, era uno de los bebés que llegó a la costa. Y lo más interesante es que, ok, a lo mejor no es, el abuelo no es hijo biológico de su bisabuelo, ¿no? Lo adoptó. Pero el suscriptor, mi suscriptor, sí es hijo del hijo o hijo de la hija del abuelo. Entonces, en su código genético, este suscriptor trae parte de la respuesta de qué es o qué son estas cosas. Ese se llama plot twist, carnal. Ese es un plot twist. Bien interesante. Órale, esa historia, qué buena historia, Y a mí me voló la cabeza y yo creo que fue mi favorita de las que me mandaron hace un año y yo le puse Las Brujas del Mar como título, porque está bien interesante, sea cierto o no, está chingoncísima y nos da como ese origen posible de los niños de los ojos negros, que nadie sabe qué son. Pero tengo aquí una pregunta de Más Terror MX. Él tiene un